viejo mueble de madera que sostiene una consola analógica. A las 2:25 viene y se me acerca, se me para al lado y me dice: ¿llamaste? Un cajón trabado que ocultó durante años un libro amarillento. En la mitad de la sesión del primer tema, se saca los auriculares, se para, viene y me dice: ¿llamaste? Estoy acá tocando con vos al lado del estudio, ¿cómo hago? Escritas entre el olor a celulosa en descomposición, ¿Llamaste? surgen las anécdotas imprecisas sobre el rock and roll. Llegó todo que parecía ser lo que parecía fábrica de velitas. Llegó todo lleno de cosas y me dice: al fin llamaste. Vamos a contar una historia que tiene varios ingredientes que podrían pertenecer a otra época de la historia del rock, cuando las bandas eran un poco más ingenuas, cuando apostaban a conmover desde la imagen. ¿Te caíste, Cuchi, no? No, estoy acá perfecto. Me recliné para escuchar la historia. Ahí está, se notaba que te habías movido algo, pensé que, ¿sí? que habías caído. Pero es una historia que ocurre en esta década. Digamos, en esta época de la vida. Arranca 2008, 2009. O sea, muy reciente para lo que es la larga y vasta historia del rock. Y arranca con un pedido raro. Resulta que un joven, ya llegando a los 30, pero joven al fin, se acerca al sello que tenía Lee Dorrian. Lee Dorrian, cantante de Cathedral y de Napalm Death, dos bandas pesadas, oscuras. Napalm Death, muy extrema. Cathedral un poco más climática, más espesa, no tan violenta como Napalm Death, pero era un tipo conocido en la escena que tenía un sello propio. Detecta una banda y lo primero que le pide el cantante de esta banda es: mándame plata que necesito comprar una bata. Necesito comprarme un traje. Dice: Tobías me pedía plata y yo no entendía ¿para qué mierda me estaba pidiendo tanta plata? Digo, ¿qué ropa se va a comprar? ¿Por qué es tan cara? Ya estamos comprando algo que vale más cara que la propia sesión de fotos que estamos por hacer. Tobías es Tobías Forge. En ese momento todavía no era otro alter ego que el propio, ¿no? Tobías quería comprarse un traje para la primera sesión de fotos de Ghost. Como a Lee Dorrian le causaba tanta intriga, que era lo que este muchacho tenía entre manos, dijo: más sí, toma la guita. Dice: no entiendo qué está tramando este muchachito de Linkoping, así se llama la ciudad original de Tobías Forge. Pero cuando ve las fotos, eran las primeras veces que yo veía una foto de la banda, dice Lee Dorrian, y dije: no, la puta madre que lo parió. Ahí entendió de qué venía la mano. Pero vamos a retroceder un poquito, hasta antes de ese pedido de dinero. Estamos hablando del año 2008. Piensen que es una época donde Slipknot ya había hecho su gran impacto en el mundo de la música pesada, no solamente por la música, sino por el tema de usar máscaras, de ser visualmente muy impactantes. Y había un montón de bandas que intentaban encontrar, no solamente en la música, sino en lo visual, en la parte del vestuario, un impacto similar. Pero la cuestión es que lo que el bueno de Tobías tenía en mente era un poco más siniestro, porque la foto esa mostraba a un señor vestido de papa, pero con la cara pintada de una manera mucho más oscura, rodeado de una serie de figuras que apenas se distinguían las siluetas. Parecían monjes con la cabeza tapada. No se podía distinguir qué eran. Y definitivamente la jeta de Tobías era la de un papa zombie. Una especie de papa venido desde la zona de abajo, que incomodaba mucho en ese momento a quienes veían la foto. No porque asustara, pero era como, hay algo acá. Tobías era un muchacho que no la estaba pasando bien en ese momento. Resulta que
había intentado muchas veces armar una banda exitosa, había pasado por muchos grupos de distinto tipo, y Ghost, el proyecto nuevo que tenía entre manos, era el último tiro de poder vivir de la música de manera no solamente decente, sino de hacer una carrera. Tiempo después dijo, fue una cuestión de timing, de ambición y un poquito de desesperación. Al mismo tiempo te digo, nunca estuve tan preparado para algo en mi vida como esto, como Ghost. Él sabía que era el último tiro que tenía, porque primero estaba encaminándose hacia los 30, cosa que para iniciar un proyecto musical sin un background es como el último tiro, ¿no? Después estaba casado y acababa de ser padre de mellizos. Con lo cual, el relojito que pide plata estaba marcando la cuenta. Estamos en el año 2009, dice, y en ese punto ya habían ingresado directamente en la desesperación, cuenta Tobías. Mis hijos tenían 1 año y yo estaba enfrentándome a los hechos de que necesitamos guita, necesitamos plata porque los mellizos cuestan plata. Sí. Así que decidí hacer algo al respecto. Tobías venía de hacer bandas, como conté. Se había iniciado en la música gracias a su hermano mayor, cuando era un chico. El hermano de él, llamado Sebastián, tenía 13 años más que Tobías. Y como sucede en todas las familias que hay un hermano mayor que escucha música, le iba pasando discos a su hermano menor, le pasaba discos, le pasaba cómics y películas de terror. En 1977, Sebastián se compra un disco de Kiss, Love Gun, y no le gusta mucho, pero Tobías queda fascinado. Y dice, boludo, este es mi disco. El hermano dice, quédatelo, a mí no me gustó tanto. Le encantaba la tapa donde están los 4 Kiss dibujados como en un cómic. Dice, me parece que te gusta más a vos que a mí, le dijo el hermano, te lo regalo. Al mismo tiempo, el padre de Tobías era músico, amateur, pero músico al fin, y le enseñó a tocar la guitarra. También era fotógrafo. Y le empezó a enseñar a tocar la guitarra. Y ahí Tobías se da cuenta de cuál iba a ser su vocación. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, pensó el joven Tobías. Dice, nunca tuve otra ambición que hacer algo más que tocar la guitarra, de convertirme en músico. Y para cuando llega más o menos la mitad de la adolescencia ya había tenido un montón de bandas. Se va de la escuela, abandona la escuela a los 16 años y se pasa la próxima década intentando pegarla. Y prueba con todos los estilos: death metal, indie rock, rock alternativo, con Magna Carta Cartel, que es quizás el grupo que tuvo más cerca de llegar a algo, y también formó parte brevemente de Crash Diet. ¿Se acuerdan de esa banda sueca que vino a la Argentina a tocar? Nosotros con Olmedo le hicimos una nota, una banda de a la Hanoi Rocks, a la Motley Crue, digamos, una banda de pelos largos, batidos, sí, que agarró un poco intentó agarrar un poco el revival del sonido de Los Ángeles. Claro. Nada que ver con Ghost y nada que ver con el death metal, ni con el indie, ni con el rock alternativo. Tobías quería pegarla y no tenía ningún problema en ir pasando de un estilo al otro con tal de ver si le embocaba. De hecho, él mismo dice, entre los 19 y los 29 me la pasé de banda en banda y la verdad que fui un músico muy poco exitoso, reconoce el propio Tobías. Y en 2006 le suma un proyecto más. Empieza a escribir canciones inspirado en 3 artistas: Blue Oyster Cult, Merciful Fate y los Misfits. Discos que él había crecido escuchando y que él había desmenuzado hasta el punto de amar la manera en que esas bandas usaban el rock clásico, el metal y cuotitas de punk, y en el medio le metían de manera subrepticia melodías pop, muy a las Ramones, digamos, sí, pero claro, con toques más de rock clásico y de sonido de los 70. Por supuesto que Blue Oyster Cult y Merciful Fate también utilizaban el asunto del ocultismo, de la adoración del demonio y demás, de manera un poquito menos evidente que lo que iba a ser Ghost con el tiempo, pero estaba presente ese aspecto también, y Tobías
tomó eso también y bautiza este proyecto con Ghost, con el nombre de Ghost. Hasta ahora era el proyecto de una sola persona, Ghost. Y dijo, bueno, voy a componer este tipo de canciones. Hablamos de Ghost y pasan cosas, empiezan a caer objetos. Escucho desde acá. Sí. Se caen los... Se mueven los objetos, todo. Empieza a ocupar un poco de atención en este proyecto, empieza a dedicarle horas, empieza a componer. Y en marzo de 2008 se mete en un estudio en Estocolmo con un amigo, Gustav Lindström, que era el bajista de una banda llamada Repugnant, una banda por la que él había pasado. Y dice, vamos a grabar 3 canciones. Demos. Una canción se llama Prime Mover, la otra Stand By Him y la última Death Knell. Se meten el fin de semana a grabar y cuando llega el domingo a la noche escuchan el disco que habían grabado, con las 3 canciones, el EP. Y en ese momento, dice Tobías, me di cuenta que el sonido era muy particular. Dice, había algo peculiar en la manera en que sonaban esas canciones y si a nosotros nos gustaba, era probable que a otra gente le gustara también. Pero curiosamente él no quería cantar. Dice, yo siempre fui un fan de Slash y de Keith Richards. Dice, si algo que yo quería hacer era un guitarrista cool, más que un cantante. Me hubiera gustado ser un guitar hero. O sea, mirá los ídolos que tenía Slash y Keith Richards, que nada que ver. Extremos totales y además no ves la influencia de ninguno de los dos en Ghost, para nada. Entonces empieza a llamar vocalistas conocidos de él, compañeros, incluso algunos con cierta carrera, como alguien que había pasado por Candlemass llamado Messiah Marcolin, después otro cantante que había pasado por Grand Magus y también un cantante que había hecho lo propio con Yngwie Malmsteen llamado Mats Liven para cantar estas 3 canciones, pero ninguno los convencía, no terminaban de encajar. Su amigo Gustafsson le dice, hermano, hacete cargo vos de esto, hacete cargo vos. Si no te convence ninguno cantando, lo más probable es que tengas que cantar vos. Y dice, está bien, voy a cantar yo, pero yo no voy a poner la cara. Va a ser una figura indescifrable como un papa, con vestuario papal, pero con la cara completamente maquillada, como si fuera un papa satánico. Y lo voy a bautizar Papa Emeritus. Eso también lo agarró, por supuesto, de Kiss y de King Diamond. Dice, y así el concepto va a terminar de cerrar, le metemos un giro ocultista al asunto y nadie va a saber de qué se trata este proyecto. Era un plan bastante ambicioso, sobre todo porque no tenía plata para hacer todo eso. Y al mismo tiempo, el tema de deudas y la manutención de su familia se estaba acumulando. Trabajaba en un call center para una compañía de teléfono sueca. Y ahí es, en esas horas, mientras pasaba en el call center, es donde el concepto de Ghost termina de cerrar, de materializarse. Dice, era ridículo, porque yo no sabía un carajo ni de teléfonos ni de computadoras. Dice, pero era un maestro en el arte de la sanata. Podía hablarte de lo que quisieras. Entonces me pasaba horas sanateando a los clientes y mientras en mi cabeza, y con un lápiz y un papel, iba depurando el concepto de Ghost. Empieza a garabatear canciones, conceptos visuales para Ghost, todo sin que la música siquiera se conociera todavía. Tenía 3 canciones, pero el chabón ya estaba pensando en logos, puestas en escenas, vestuarios, temáticas de álbums. Iba muy adelantado. Mientras estaba hablando con un cliente por teléfono, garabatea el logo de Ghost. Y según cuenta Tobias, dice, yo estaba ahí y lo único que quería era tener otra vida. Era lo que más deseaba. Y esa otra vida estaba al punto de caer. Pero, como decíamos, ¿no? Al borde de... al filo de los 30 años, sí, cuando aparentemente la carrera musical, si no despegó, no despega más. Para fines de 2009, yo había puesto todo mi foco en Ghost. Y Ghost sentía que era lo mejor que había hecho. 12 de marzo de 2010. Esa fecha le cambia la vida a Tobias Forge. Para bien y para mal. Había subido esas 3 canciones, esos 3 demos de Ghost a MySpace. Mira que estamos hablando, 2010, sí. MySpace. Sí.
Y después se va a ensayar con Repugnant, esta banda en la que tocaba con su amigo, porque tenían una girita para hacer en Suecia, y dice, bueno, con esto voy a ganar unos billetitos para poder mantener a mis hijos, a mi familia. Y dice, al mismo tiempo aprovecho esta gira para empezar a hablar de este proyecto, para mostrar mi demo, para, bueno, ver si puedo hacerlo crecer. Termina el ensayo, se va a visitar a la madre, al departamento de la madre. Entra a la computadora a ver qué había pasado en MySpace con los temitas de Ghost y ve que la página de MySpace de Ghost está explotada de escuchas, reventada de escuchas. Mi esposa había salido de casa, los chicos estaban durmiendo, mi mamá también estaba dormida en el sillón y yo estaba sentado ahí eufórico, viendo lo que estaba pasando sin entender por qué había explotado eso de pronto. Contento, pero sin poder compartirlo por nadie porque estaban todos durmiendo, era de noche. A las 12 de la noche suena el teléfono. Mi mamá se despierta y responde. Y cuando la escucho responder, siento que su voz se quiebra de emoción. Y cuando volvió a la sala donde yo estaba, todo se congeló. Su hermano Sebastián había muerto en su casa, de un colapso. Cayó, seco, sin que tuviera nada, ninguna enfermedad preexistente, pero después se diagnosticó que tenía un problema en el corazón que nunca había sido detectado. Una muerte súbita. Nadie pudo ver que se iba a morir, y menos su hermano menor, Tobías, que todavía lo seguía idolatrando. Y en ese momento, dice Tobías, yo sentí que se trataba de un intercambio muy extraño. Era la banda subiendo por la vida de mi hermano. Lo dice Tobías en una entrevista. Sí. Fue como decir, bueno, esto acaba de suceder, no podés hacer más nada que vivir con esto, así que tengo que agarrar la pelota yo y seguir corriendo. Y desde ese momento no paro de correr, dice Tobías. Lee Dorrian, el personaje que había puesto la plata para el traje de la primera foto, no tenía idea quién era Tobías ni en qué andaba Tobías. Había formado un sello discográfico y tenía un amigo que tocaba en otra banda de metal que se llama Dark Throne, que era el que estaba atento, el que paraba las antenas y decía, che, hay que darle bola a esto, guarda con esta banda, escuché a esta banda, porque el tipo andaba por MySpace rastreando a ver qué pasaba en las bases del rock y del metal sueco, y buceando en MySpace se encuentra con Ghost. Entonces le acerca a Lee Dorrian el material, y Dorrian dice, empecé a escuchar el demo un viernes. Para el domingo ya lo había escuchado 30 veces. Sentía que había sonado como nada que había escuchado en mi vida, porque era popero, pero satánico. Y era una cosa completamente muy personal. A la semana siguiente, Lee Dorrian, a través del sello Rise Above, le ofrece a Ghost un contrato de 3 discos. Y le paga a Tobías para que se metan en un estudio, en un sótano de Linkoping, y graben Opus Epónimos, que es el disco debut de Ghost. Justamente con su amigo Gustav Lindström, el bajista de Repugnant, y un baterista sesionista llamado Ludwig Kemberg. Ludwig dice, la verdad que Tobías era un chabón muy amable, amigable, pero lo que me di cuenta al toque es que estaba metido al 1000% en este proyecto, era todo para él. Y ahí llegamos al momento de esta foto, la famosa foto de Ghost. Se habían gastado toda la guita en el vestuario de Tobías. Y la foto la saca la hermana de Tobías en el living room de un amigo, en la casa. O sea, que estamos hablando de una banda que hoy es muy conocida, que tiene mucha guita, que llena estadios. Bueno, empezó como toda banda sacándose una foto en el living de la casa. Y Tobías dice, era yo, digamos, el papa vestido de mí. Después, uno de los goals era un chabón que después terminó estando en la banda. Después había un vecino y un amigo de ese vecino. Y creo que había un chabón más que no sé quién era. Ninguno sabía de qué mierda estábamos haciendo ahí, pero se disfrazaron y se coparon para la foto. Claro, como no había que mostrar la jeta, estaban todos... Claro, dice, sido cualquiera. Sí, era completamente una mentira, dice, porque el disco lo tocábamos nosotros. Era el bajista, el batero sesionista y yo.
Y surte efecto la foto. Dice, yo siempre estuve muy metido con la cuestión de la cultura pop alrededor de la figura del diablo. Dice, crecí con eso, está en la música que yo escuchaba, en las películas que veía, en el arte que veía, en los cómics. Y también sentí que era la perfecta figura de un padre para un adolescente enojado como era yo, que quería prender fuego al mundo. Ya no soy ese adolescente enojado, pero era la manera de expresarme. Él tenía todo ya en la cabeza de cómo lo tenían que presentar en vivo, de qué manera, cómo iban a sonar las canciones. Y quería que los shows tuvieran la teatralidad que tenían, o que habían tenido shows de Alice Cooper, los shows de Kiss, digamos, los grandes nombres del shock rock. Pero bueno, todavía no tenía el presupuesto. También había tomado cosas de la ópera. Él, cuando era chico, la madre lo llevaba a ver ópera y se embolaba fenomenalmente, pero le llamaba mucho la atención lo que pasaba en la sala. Viste que todo el mundo está en silencio, prestando atención a un señor que canta, hay un decorado enorme, todo tiene como un ambiente, como una atmósfera que lo fascinaba. Dice, esa decoración, el humo, el olor, los silencios antes de que se levante el telón, todo eso sentí que era parte de la magia. Y al mismo tiempo sentía que un proyecto como Ghost, dice, no podían ser dos chabones en jean y remerita tocando las canciones y tocando 3 canciones y haciendo cover de Mercyful Fate hasta que se hiciera la hora de ir. Tampoco quería hacerle circuito de bares, porque las bandas chicas de Suecia en ese momento hacían giras de bares y de tugurios de mierda, y dice, Ghost tiene que estar en otro nivel. Tiene que estar en un nivel más grande para poder presentar las cosas como tienen que ser. Entonces empieza a tocar directamente en festivales. El primer festival al que van se llama Hammer of Doom, en Alemania, 23 de octubre de 2010. Al día siguiente viajan a Londres y tocan en un festival que se llama Live Evil Festival, en el club Underworld de Camden. 500 personas. Yo fui al Underworld. ¿Sí? Tiene un bar espectacular al lado. El Underworld no había nada ese día, no había show. Es como que acá, por ejemplo. Es como un teatro de Flores, ponele. Pero más chico, porque entran 500 personas. Claro. Pero es ese estilo, y el bar de al lado es espectacular. Un bar que pasan rock y metal, pero puesto a todo ojete. No había mucha gente viéndolos en ese show, dice Lee Dorrian, que los había acompañado, y la mayoría de la gente no entendía de qué iba la banda. No se entendía muy bien. Dice, no estaba claro, viste, el concepto, ¿no? Era una banda completamente desconocida. Pero cuando la banda salió, todo el mundo se dio vuelta y dice, ¿y esto qué mierda es? Porque claro, ven 5 ñatos disfrazados que llaman la atención y uno disfrazado de papa. Obviamente, esta cuestión de shock y de emoción inicial dura lo que dura una explosión, poquito. Y ahí empieza a correrse la voz de está Ghost, ojo con que se viene Ghost, y tienen un par de muchachos medianamente conocidos que hablan bien de ellos. Uno es Phil Anselmo, al que le llega una copia de Opus Epónimos y dice, loco, tengo esta banda sueca que es una mezcla de Mercyful Fate y Blue Oyster Cult. La tienen que escuchar. Empieza Phil Anselmo a agitar. Phil Anselmo, cantante de Pantera, sí. Una leyenda del metal para esa época ya. Brian Slagel, que era el fundador de un sello norteamericano llamado Metal Blade, que es un sello que impulsó la carrera de muchas bandas, le da una copia a James Hetfield, de Metallica, que dice, en una entrevista en la televisión sueca en 2011, soy parte del fan club de Ghost. No tenía ni la más pálida idea de cómo se veían hasta que vi un video. Escuché primero la música y pensé que eran gigantes, enormes. Me encantaban, muy únicos, muy melódicos y un soplo de aire fresco para el heavy metal. James Hetfield te dice eso en una entrevista en la televisión sueca. ¡Pum! Automáticamente la gente sale a buscar el disco y la banda empieza a crecer. En sus presentaciones salen de soporte Paradise Lost, Trivium y Mastodon, y aparecen en la tapa de la revista Metal Hammer en abril de 2012. Menos de 2 años después de manguear guita para comprar el traje de papa a la tapa de Metal Hammer, una revista de metal más grande de Europa. Y en la boca de Hetfield. Y en la boca de Hetfield y Phil Anselmo. La tapa decía, únanse al culto. Onda, es ahora donde hay que subirse al tren de Ghost. Obviamente que con la creciente exposición también empieza a crecer el misterio alrededor de Ghost. ¿Quién era Papa Emeritus? Tobias siempre daba las entrevistas hasta el día de hoy
caracterizado como el Papa, mientras que los otros miembros de la banda ni siquiera hablan. De hecho, nosotros cuando hablamos en este programa, en teoría vamos a hablar con un Nameless Gould y se terminó pisando porque justo acaban de cambiar los Nameless Goulds. Y yo le hice una pregunta de si había tenido que aprender las canciones de cero y él dijo, bueno, yo ya las sabía. ¿Se acuerdan de esa nota? Y entonces la gente empieza a preguntarse de qué se trataba todo esto, quién era detrás de la máscara, y justamente era Tobías lo que no quería que se supiera. Dice, yo nunca lo hice porque fuera tímido o porque no me gustara la exposición, porque no quisiera que me vieran, pero no era el plan con este proyecto. Me pasé toda mi vida imaginando algo así, soñando con algo así, y no quería que la sobreexposición de un puñado de días por estar en la televisión y demás se convirtiera en un problema. Que la gente se empezara a meter las narices en mi vida y que el proyecto se viera destruido. Obviamente el disco se va a la mierda en ventas. En agosto de 2012 tocan en un festival en Holanda y vendió mucho más que cualquier otro disco del sello, de Rise Above. Y Lee Dorrian ahí se da cuenta de que no tenía la plata suficiente, el sello, ni la espalda suficiente, ni la estructura como para que la banda pudiera dar el próximo paso, que necesitaba hacer un disco mucho mejor y mucho más grande para definitivamente consagrarlos como una banda enorme. Y entonces, en vez de tener una actitud completamente mezquina, dice, empezamos a hablar de encontrar una manera para que ellos pudieran romper ese contrato que tenían con nosotros y conseguir una compañía que los pudiera llevar al próximo nivel. Yo no quería ser un obstáculo en el camino. Bien. Sí, bien. Seguramente se habrá llevado una torta de plata, pero la banda deja Rise Above y se va a Universal Records, a una subsidiaria de Universal, que se llama Loma Vista en los Estados Unidos, y a Spine Farm en Inglaterra, y ahí esos dos sellos editan Infest Human, y ahí ya la historia se hace más conocida en 2013, explotan con Year Zero y la banda empieza a crecer hasta límites insospechados. Tenía esta idea naive de que podíamos hacer varios discos con Rise Above, dice Tobías, y que nos iba a ir bien, relativamente bien, y que por ahí podíamos tocar shows boutique aquí y allá, cada tanto, como un proyectito que aparece y desaparece. Nunca pensé que esto iba a llegar al nivel que llegó, de tener este nivel de éxito mainstream. Jamás pensé. Curiosamente, la banda explotó por esa mezcla que sigue manteniendo hasta el día de hoy, me parece, ¿no? Las melodías pop que tantas veces hemos hablado con Bebe, Sí. que entran y son absolutamente gancheras, y el mensaje y el sonido tan vinculado a los 70s. El sueño de un chabón que estuvo a esto de perderlo. 30 años, 2 hijos, laburando en una empresa de teléfonos, y un día le cae la ficha de que era por ahí. Pagó caro con la muerte del hermano. Que se pintan la cara también dirán es lo mismo. Pero bueno, él le encontró una pequeña vuelta de rosca y crear además el concepto alrededor de que hay papas que van apareciendo, van desapareciendo, de pronto aparece un personaje. Hay videos que van contando la historia por fuera de los videos. Y los videos, el otro día me dio una panzada de videoclips de Ghost. Son todos pequeños cortos clase B. Son divinos. Sí. Divinos desde la estética como están hechos. Y te das cuenta del amor del tipo por el cine también. Sí. Tiene un amor por las películas de la Hammer y demás. Espectacular. Así que vamos a cerrar este repaso por el disco debut de Ghost y cómo llegaron a ese disco debut, escuchando una de las 3 canciones que estaban en el demo, ya que se llama Death Knell. Ghost sonando en Anchor la voz. Tobias Forge grabó con algunos amigos, colgó en MySpace y la historia le cambió para siempre. Death Knell se llamaba la canción. Opus es un gran disco de alto nivel, pero Meliora tiene una producción de la remil puta. Es el mejor de todos para mí. Dice Coco, bueno, es otro nivel de producción, de guita, de tiempo. Sí, para mí el mejor prequel, que lo hemos hablado más de una vez, pero, No, a mí me gusta Meliora. pero es como que va subiendo. Bueno, subiendo, es una banda que está subiendo. creciendo. Y aparte, ¿sabes qué? Tienen oscuridad en esta luz pop. Porque Sí. si vos escuchás Marion Across, es un tema divertido, pero es oscurísimo.
Ahí estaba, la historia de Ghost después quedará subida como siempre a nuestro podcast.